Listo. Entonces, bienvenidos a este cuarto día de jornadas de formación para semilleros de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Recordarles que todavía nos queda una agenda muy nutrida. Hoy tenemos 3 intervenciones, el día de mañana tendremos 2 intervenciones, entonces para que por favor no se pierdan esas sesiones, recuerden que se certifica participación con mínimo de 80% de la total de la agenda que tenemos programada para estas jornadas de semilleros de investigación. Entonces, yo te doy paso para que por favor presentes a nuestro ponente del día de hoy. Y nada, muchas gracias a todos por haberse conectado puntualmente. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Richard, por dar la introducción pues, a estas jornadas de formación. Hoy tengo el honor de presentar a nuestro ponente el día de hoy. Decirles que es el profesor Edwin Rolando Romero Gutiérrez, licenciado en idiomas modernas, inglés, español, y es magíster en lingüística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente se desempeña como profesor catedrático en la Universidad Cooperativa de Colombia y como docente de inglés en las unidades tecnológicas del Santander. Sus intereses de investigación incluyen el análisis del discurso, el análisis crítico del discurso multimodal, cómics y estudios relacionados con pragmática. Profesor, entonces le cedo el espacio, el micrófono es suyo, gracias al Campus Bucaramanga por participar también de la sesión. Entonces, bueno, bien pueda, profesor. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias pues por la participación en este evento, por su asistencia, por permitirme la intervención y extenderme esta invitación. Bueno, el día de hoy entonces nosotros vamos a abordar algo súper importante, vamos a tener un muy buen tiempo tratando de determinar y de dilucidar ciertos elementos que corresponden hacia las formas de redacción académica en textos que nos interesan mucho dentro de los semilleros de investigación, tales como son propuestas investigativas, como son artículos de investigación y como son en alguna medida ponencias. Pues para eso el día de hoy lo que propenderé a hacer, evidentemente de manera teórico-práctica, es acercarme a los elementos constitutivos de cada uno de estos textos, analizar de manera muy pertinente artículos de investigación. Me detendré un momento en un artículo de investigación de mi autoría, pues para que veamos esas formas en las que se pueden trabajar. Hablaré someramente acerca de la ponencia y de la redacción académica, de todo lo que concierne a la redacción académica. Entonces, pues para eso les voy a pedir el favor de que ingresemos al siguiente link, porque allí vamos a tener actividades teórico-prácticas y vamos a tener la presentación. Se los voy a compartir por el chat de acá de la reunión y para que se unan a la presentación que voy a hacer. Entonces van a ingresar allí y este es el código que van a utilizar para unirse pues a nuestra presentación. ¿Listo? Vamos a ir alternando entre ciertas cuestiones que yo voy a mostrar en la presentación y también vamos a ir viendo, pues, cuando yo comparta mi pantalla, en los documentos que les voy a ir explicando, pues, todos los ejemplos de lo que voy a ir tratando a lo largo del tiempo del taller. ¿Listo? Entonces voy a esperar un par de minutos para que todos se unan allí. Es importante, si quieren intervenir, si tienen preguntas, no deben hacerlo y si pueden encender sus cámaras, pues para tener una interacción como mucho más agradable y más de confianza sería maravilloso. Listo, entonces pues vamos ingresando allí y estoy pendiente. Bueno, ya hay un par de personas Perdón, ahí. buenos días. ¿Cuál es el código? Es que no me aparece en el chat. Ya te lo comparto de nuevo. Es ese, profe, 37IGK. Okay. Ahí lo Gracias. pones de nuevo. Listo. Dale. Bueno, entonces, mientras que se van conectando ahí, nosotros vamos a hablar, como lo mencioné, de escritura y redacción en textos académicos y hay una cápita que iba a ser dedicado exclusivamente a procesos de ortografía, ¿cierto? Sin embargo, voy a hacer una nota aclaratoria en cuanto a los procesos de ortografía porque pues es importante. Nosotros en muchas ocasiones en nuestro discurso académico y demás, pues si hay de cierta manera todo esto que compete a la redacción, recordemos que un texto académico se empieza a construir desde sus estructuras
más inferiores hasta las estructuras superiores, de lo que nosotros llamamos una superestructura textual, ¿cierto? Esa superestructura textual es la que nos sitúa en un tipo de texto con una macroestructura que tiene una idea global y con una microestructura que utiliza elementos de la lengua precisos para construirse. Básicamente es eso. Nosotros a veces tendemos en nuestra escritura, ¿cierto?, a utilizar correctores ortográficos, y esto pues mediado por todo esto de las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso que tenemos a ellas. Para esto de la ortografía, ¿qué es importante? Porque nosotros en muchas ocasiones no vamos a recordar todas las reglas ortográficas porque esto es natural, y en especial es natural cuando nosotros no somos especializados en un área como el estudio de la lengua, por ejemplo, ¿cierto? La ortografía se aprende de manera visual, quiere decir que la única estrategia fundamentalmente para que nosotros seamos buenos escribiendo y tengamos un uso apropiado de la ortografía y de la escritura de nuestras palabras, que corresponde a todo lo que nosotros denominamos propiedad y corrección, es leer, ¿cierto? Si nosotros no ejercitamos nuestra lectura desde los primeros niveles o desde nuestros primeros pasos investigativos, porque no tengo conocimiento más o menos del público en general, qué nivel de desarrollo investigativo poseemos todos, pero si nosotros no lo fundamentamos desde el inicio, es muy difícil. Hay que leer todo tipo de texto, hay que enfocarse en diferentes tipos de textos, y evitar evidentemente aquellos textos que conlleven errores, ¿cierto? Que conlleven un mal uso de las palabras. ¿Por qué? Una mala escritura en este caso, ¿no? Porque como la ortografía es un proceso que se da de manera visual, nosotros si no desarrollamos lecturas apropiadas, abordamos textos pertinentes, podemos recaer en una fosilización al ver palabras mal escritas. Tratemos de evitar mucho también cuando nosotros escribamos los correctores de ortografía, porque eso imposibilita que nosotros realmente generemos conciencia de la escritura de las palabras. También con todo esto, por ejemplo, de herramientas de inteligencia artificial, lo que se ha hecho con estos procesos sí es simplificarlos, pero también, y de una u otra manera voy a utilizar este concepto, eso ha hecho que recaigamos en una pereza intelectual, porque nosotros no leemos y no nos preocupamos por leer de manera consciente y aprenderlo de manera consciente, sino lo aprendemos para el momento. Y la ortografía es algo que no podemos aprender para el momento. Por eso hay que ejercitar una lectura diaria, no solo de textos académicos en cuanto al contexto científico se refiere, sino también textos literarios que también pues pertenecen a la categoría de textos académicos, pero enfocados desde otro tipo de acervo y uso de la lengua. ¿Listo? Bueno, entonces, pues como lo mencionaba, este es el título de nuestro taller y de nuevo me presento, mi nombre es Edwin Romero, y pues vamos a comenzar. En nuestra agenda del día de hoy vamos a tener una pequeña introducción, vamos a abordar cierto tipo de textos académicos que yo ya los mencioné en su orden, vamos a abordar propuestas de investigación o proyectos de investigación, pues solo como estructuralmente cómo se componen y demás. Vamos a abordar artículos de investigación levemente y de manera muy somera, ponencias, vamos a hablar de la redacción académica, de normas de estilo y composición, y vamos a tener práctica. Esa práctica va a ir siendo dada en diferentes momentos de nuestro taller. Entonces, pues vamos por ello. ¿Listo? Bueno, vamos a enfocarnos en primera medida en el siguiente fragmento y vamos a prestar atención a la forma en que el fragmento se encuentra escrito. Voy a dar lectura al mismo y pues me siguen ustedes. Hola, soy Manuel. Te sigo en Instagram. He visto tus fotos y tienes un cuerpazo. Me encantaría saber de qué manera percibes tu propio cuerpo. Debe ser maravilloso develar la forma en que lo representas. Debe ser muy interesante, pero a la vez fastidioso que te miren como un objeto. Como dicen por ahí, se genera una operación simbólica para dar significado a los cuerpos. Por eso me gustaría conversar contigo. ¿Quieres ir por un café? Bueno, nosotros tenemos acá un tipo más o menos clásico de conversación, ¿cierto? Pero tenemos una mezcla entre dos tipos de uso de la lengua, ¿sí? Me gustaría que ustedes me dijeran qué perciben acerca de ese texto, qué opinan de ese texto y de su construcción, qué tipo de lenguaje mezcla, qué tipos de uso de la lengua mezcla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién quisiera opinar? Es importante que participemos para que el taller sea muy interactivo y para que yo no me quede hablando solo todo el tiempo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo consideran que ese texto está escrito? ¿Qué elementos tienen? ¿Qué les llama la atención del texto nada más? Por ejemplo, vamos a llamar a alguien. Angeli Patricia, ¿qué te llama la atención del texto a ti?
Estamos como muy silenciosos. Muchachos, participemos, el taller es para todos y fue preparado para ustedes. Entonces, porfa, aprovechemos el tiempo y al profesor que tiene la experticia en el tema. Bueno, piénsenlo y ya vamos a hablar. ¿Listo? Lo tengamos ahí, si no de pronto perdemos algo de tiempo. Profe, pues yo pienso que, no sé, el texto es algo como muy directo, ¿no? O sea, yo por lo menos no me atrevería a alguien que yo no, de pronto no conozco, quizás, pues directamente hablarle en esos términos, ¿cierto? Pues Sí. es la primera impresión, es la que cuenta, dicen, pero pues muy Ok. osada la persona que lo hace tan directo, ¿cierto? Y público. Listo. Entonces, mira que hablamos de una característica muy importante y es la característica del discurso directo y que se involucra a sí mismo en esa situación, ¿cierto? Hola, soy Manuel. Te sigo en Instagram. He visto tus fotos y tienes un cuerpazo, ¿cierto? Ahí hay una forma directa de dirigir el discurso, que esto es algo de lo que vamos a hablar un poco en un tiempo más adelante, posteriormente. Me encantaría saber de qué manera percibes tu propio cuerpo. Miren ese cuestionamiento. ¿De qué manera percibes tu propio cuerpo? Siempre va hablando acerca de algo como más teórico, ¿cierto? Debe ser maravilloso develar o entender, comprender, ¿cierto? Precisar o determinar la forma en que lo representas. Miren que eso está mezclando un discurso cotidiano con un discurso académico, ¿cierto? Debe ser muy interesante, pero a la vez fastidioso que te miren como un objeto. Como dicen por ahí, se genera una operación simbólica para dar significado a los cuerpos. Esa parte que está entre comillas nos habla de las voces en los textos, ¿cierto? Del concepto que nosotros determinamos como polifonía. Y en un texto, ¿cómo se ven las voces? Cuando yo cito, evidentemente cuando cito autores sobre mi texto, ¿cierto? Entonces, este texto mezcla dos tipos de discurso, ¿cierto? Y tiene un discurso académico dentro. ¿Qué sucede? Que este texto, así como nosotros lo presentamos, puede que tenga elementos de tipo académico, pero no tiene los elementos necesarios para ser constitutivo de un tipo de texto redactado netamente para lo académico. ¿Listo? De ahí vamos a entender que los conceptos que ya los mencioné, superestructura textual. La superestructura textual me habla de las partes que debe contener un texto y del tipo de discurso que se espera que yo use en el texto para alcanzar un propósito comunicativo específico. En general, cuando nosotros hablamos del trabajo académico, ¿cierto? Vamos a entenderlo como un discurso que es por lo común escrito y que se utiliza para dar a conocer, ¿cierto? Lo que yo estoy tratando en torno de un tema particular o en torno de una postura que yo tengo hacia la realidad. Básicamente lo vamos a tener de esa forma. Diferente de otro tipo de textos, como por ejemplo un texto en un chat. Un texto en un chat tiene otra superestructura, es decir, otra organización, otras características. ¿Listo? Es importante que tengamos presente este ejercicio porque vamos a hacer una actividad más adelante con esto. ¿Listo? Bueno, ahora lo que ustedes van a ver ahí en su aplicación o en la aplicación es un tablero colaborativo. ¿Listo? Les voy a dar un par de minutos para que en ese tablero colaborativo ustedes respondan a ese cuestionamiento que está ahí. ¿Cuáles son las partes de un proyecto de investigación y de un artículo investigativo? Lo que ustedes consideren que puede llevar, si ya lo saben y lo quieren enunciar, está muy bien. ¿Listo? Solo escríbanlo y lo comparten ahí y ahí vamos viendo entre todos qué está sucediendo con el entendimiento acerca de este tipo de textos. ¿Listo? Vamos a dar un par de minutos para hacer eso y lo revisamos. Para quienes están conectando, el profesor colocó el enlace para que se conecten a este ejercicio. Los vuelvo a colocar allí en el chat y la clave para que puedan ingresar y participar del taller.
Bueno, perfecto. Vamos a ir analizando las respuestas que nosotros tenemos ahí y vamos a ir precisando en ciertos elementos, ¿cierto? Entonces, bueno, hablamos de un título, un planteamiento del problema, una justificación, unos objetivos generales y específicos, preguntas de investigación e hipótesis, de discusiones, ¿cierto? De introducción, métodos, resultados, discusión. Bueno, bien, estos elementos son aquellos constitutivos, evidentemente, de estos tipos de texto. Vamos, por ejemplo, a abordar sobre propuestas de investigación o proyectos de investigación. Recordemos que en general estas mismas propuestas de investigación son las que van a dar lugar a textos de corte mucho más específico, como por ejemplo las tesis, ¿cierto? Que las tesis, o sea, tienen un rigor como mucho más fuerte que otros trabajos que se presentan, por ejemplo, en el pregrado. Las tesis en general se trabajan en los posgrados y tienen una extensión mucho más amplia, pero vienen o nacen primero de propuestas o ciertos proyectos que se plantean, ¿no? Hay otro aporte que nos da Eliana, donde ella habla de introducción, método, resultados y discusión. Bueno, entonces en estos discursos académicos, y muchas veces también depende de la organización estructural que nosotros les demos, en la introducción se pueden enumerar varios elementos. Se puede hablar evidentemente de una apertura hacia nuestro tema o nuestro objeto de investigación, ¿cierto? También se puede enunciar el problema, se pueden dar formas de justificación e incluso hablar un poco de sus antecedentes, porque hay capítulos, ¿cierto? O fases dentro de esos proyectos y su planteamiento que requieren que todo eso vaya en la introducción, ¿sí? Hay un ejemplo, es en mi tesis de maestría, lo que yo hice fue exponer todos esos aspectos que acabo de mencionar dentro de las formas de la introducción y el capítulo completo de la introducción obtuvo todo eso. Ese capítulo, evidentemente, todo ese discurso tiene que ser muy descriptivo, explicativo y argumentativo. Esas son las fórmulas de ese discurso cuando nosotros elaboramos este tipo de textos. ¿Listo? Bueno, Sara nos habla del título, la problemática, el objetivo general, el específico, la justificación y los antecedentes, lo cual es muy pertinente, muy correcto. Hay algo que me llama la atención de las preguntas de investigación y la hipótesis, ¿cierto? Recordemos que hay cierto tipo de estudios que sí llevan en general enlazados estos dos aspectos, pero hay muchos otros que llevan una pregunta de investigación y no necesariamente una hipótesis, ¿sí? Entonces eso depende de la naturaleza y del objeto de estudio. Recordemos también que el planteamiento correcto de preguntas de investigación requiere que en nuestra escritura nosotros tengamos claridad sobre los elementos que lleva una pregunta y que seamos muy exactos y muy concretos con que la pregunta no se responda, ¿cierto? A sí misma, que es cuando nosotros denominamos que una pregunta de investigación está viciada, o que nos dé como una lista de factores o una lista de elementos que no sean necesarios investigar, ¿cierto? Una pregunta de investigación bien elaborada, recordemos, que evidencia que existe una problemática, bien dicho por un lado, o que existe una situación que merece ser entendida desde cierta postura de la realidad, porque no toda investigación deviene exactamente en un problema en donde falte algo o no exista algo o se necesite la mejora de algo, sino a veces la investigación por medio que plasmamos o que concretamos en medio de una pregunta, lo que requiere escrituralmente es que nosotros demos cuenta de que necesitamos entender alguna situación, ¿verdad? Entonces, de allí esa naturaleza de las preguntas de investigación. De los objetivos, siento en cuanto a objetivos generales y específicos que pues lo regular, y de pronto ya todos lo conocemos, es plantear aquellos objetivos con base en los verbos, ¿no? Que es la forma escritural en donde sean, verbos en infinitivo, ¿listo? Todos los verbos en infinitivo. Analizar, identificar, determinar, develar, deconstruir. Para eso nosotros tenemos que utilizar aquellos verbos que revelan la escala de pensamiento crítico de Bloom, ¿cierto? Que esos verbos son los que nos hablan de todos los procesos que son posibles de alcanzar investigativamente hablando y en todo el orden del pensamiento. De ahí que nosotros de una buena determinación de objetivos logremos determinar cuál es el alcance de la investigación y de esa manera que no se desborden los objetos de estudio, teniendo en cuenta que para plantear este tipo de proyectos, evidentemente, nosotros tenemos que saber delimitar muy bien nuestros objetos de estudio y eso se ve reflejado en buenas preguntas y buena redacción de objetivos de investigación. Bueno, ¿qué sucede con el artículo y con la ponencia? Haciendo como algo como más concentrado y digamos como tomándolo de ciertas formas macro a ciertas formas un poco más micro. Todo esto en cuanto, por ejemplo, el planteamiento de un proyecto de investigación, una propuesta de investigación, requiere evidentemente capacidad de síntesis, capacidad de redacción, ¿cierto? Capacidad de argumentación, porque básicamente el estilo escritural es ese, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos un artículo de investigación, la capacidad de síntesis es la que está predominando allí. Porque en general los artículos de investigación, lo vamos a denominar así, son hijos de los proyectos de investigación.
quiere decir que yo tenga que plantear un proyecto entero para poder sacar un artículo de investigación, pero es un orden más concreto si nosotros estamos iniciando con este proceso de la investigación, ¿cierto? El orden más concreto sería de pronto tomarlo de algo más grande y sacar el artículo de investigación, pero para ahí requiere una capacidad de síntesis que debe ser trabajada y ejercitada muy concretamente. ¿Qué sucede? Una tesis de maestría puede oscilar entre las 200 y 300 páginas, una tesis doctoral puede tener 500 páginas, ¿cierto? Y de ahí nosotros tenemos que hacer una reducción en muchas ocasiones de toda esa información que nosotros pusimos ahí a 15 o 20 páginas, que es lo que exige un artículo investigativo en muchas ocasiones. ¿Qué sucede con esto? Que si nosotros no tenemos una capacidad de síntesis concreta y una buena capacidad de redacción, en donde el discurso sea claro, coherente y tenga procesos de cohesión y coherencia, que lo explicaré posteriormente, va a ser muy difícil que nuestra capacidad de síntesis se vea reflejada. ¿Listo? Porque recuerden que en sintetizar también tiene esas formas de la escritura que vienen del resumir, ¿no? Pero cuando yo sintetizo la información es porque yo logro comprender cuáles son los elementos más importantes de algo que están constituyendo ese algo, en este caso un discurso, y sé trabajarlo. ¿Listo? Entonces, para eso, ya viendo ciertos elementos y ya viendo cómo los tenemos ahí dispuestos, voy a compartir mi pantalla para que veamos un ejemplo muy pequeño acá de un artículo de investigación de mi autoría y miremos cómo se están trabajando esas formas, cómo se exige el tratamiento de esas formas. Recordemos que para la redacción de este tipo de textos también nosotros debemos atender a las siguientes cuestiones, ¿cierto? En primera medida, nosotros debemos atender a esa superestructura que ustedes mismos mencionaron. Eso tiene una concatenación con procesos de redacción, que es en donde nosotros vemos qué lleva cada parte, ¿cierto? Y eso también tiene que ver con algo de una norma, ¿sí? Para producir un artículo de investigación se requiere una norma correcta de estilo, y esa norma correcta de estilo nos la da la revista o la institución u organización a donde nosotros vayamos a dirigir nuestro artículo. En el caso preciso de este artículo, que ya está pues aprobado y está ya por salir, ¿qué sucede? Este artículo yo le envié a la revista Signo y Pensamiento de la Universidad Javeriana y requieren una extensión de 8.000 palabras, ¿cierto? Esas 8.000 palabras, aparte de la cápite de anexos y referencias, me dan más o menos unas 17 páginas, ¿sí? Hay otras revistas que exigen 12 páginas, hay otras revistas que exigen no más de 15 páginas. Entonces, ahí hay una concatenación de elementos escriturales, ¿cierto? Mis formas o la forma en que yo entiendo cuáles son las partes que debe contener cierto tipo de trabajo, en este caso proyecto de investigación, en este caso artículo, cómo encadeno, redacto esas partes y cómo eso tiene una norma y ahí se produce ese proceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, observemos. Acá en la introducción de mi artículo de investigación yo empecé hablando del origen de la situación que yo quiero entender, ¿cierto? ¿Qué es lo que se debe hacer en general? ¿Cuál es el problema más grande que presentamos cuando nosotros escribimos y no contamos con la suficiente pericia para hacerlo? Que abrimos las ideas, las desarrollamos medianamente y nunca las concluimos. En todo capítulo tiene que abrirse una idea, desarrollarla concretamente y concluirla. En este capítulo de la introducción, que está en el artículo de investigación, yo empecé abriendo mi tema, ¿cierto? Con el antecedente de lo que sucede con mi investigación. Hice un desarrollo de mi problema, como está aquí, ¿cierto? Y después de eso, lo que hice fue plantear ese objetivo que yo perseguía dentro de mi investigación en el artículo. Posteriormente, ¿qué hice? Traté los aforismos teóricos. ¿Por qué pongo principales aforismos teóricos? Porque, como lo decía en el artículo de investigación, la capacidad de síntesis tiene prelación sobre muchas otras cosas que nosotros en el proyecto de investigación o en el desarrollo de una tesis en general sí podemos tratar de manera amplia. Mis aforismos teóricos, ¿cierto?, comprenden alrededor de página y media o 2 páginas, cuando en mi marco teórico, que es un capítulo completo, ¿cierto?, tiene alrededor de unas 30 o 40 páginas. Luego trato lo pertinente con relación a la metodología y en esta parte cuando se escribe la metodología, en este caso es muy importante que ustedes resalten que su procedimiento, ¿cierto? El procedimiento metodológico es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, la investigación es un proceso que requiere de un método científico y un método científico habla de procedimiento y de orden. Es muy importante que en la metodología, cuando ustedes escriban artículos de investigación, siempre resalten cuál fue el procedimiento que su artículo siguió o que su proceso investigativo siguió para desarrollar algo, porque eso da cuenta de que usted como investigador es ordenado. Recuerden, por ejemplo, que dependiendo del área investigativa, hablando de este tipo de orden escritural y de orden de presentación, las hipótesis, ¿cierto?,
dependiendo del objeto de estudio, de la naturaleza de ese objeto de estudio y del área investigativa, las hipótesis se comprueban o se imprueban. Antes, en ciertos tipos de áreas, como por ejemplo en mi caso, en el área de la lengua, si yo hacía estudios fonético-fonológicos y planteaba hipótesis que no eran comprobables, el estudio no tenía mucho valor. Ahora, ¿qué se le da mucho valor? A que sea un procedimiento bueno, así la hipótesis sea improbada. Por eso es importante en la metodología redactar bien los procedimientos, ¿sí? En un artículo de investigación, voy a ir bajando, esto simplemente es información que tengo en el artículo, ¿a qué se le debe dar más peso? A los resultados y su discusión y a las conclusiones, ¿sí? Por eso es que es importante que ustedes cuando escriban este tipo de textos no se enfoquen en la teoría tanto, ¿sí? La teoría solo debe ser una forma en que usted se para y ve su realidad investigativa. Y la teoría, que yo ya voy a dar normas de redacción propias y demás, debe tener polifonía como el resto del texto. ¿Qué es la polifonía? Ese juego de voces que existen entre los autores, usted como autor de su investigación y todas las referencias o teóricos que usted tiene ahí. En general, en la discusión de resultados, ¿cierto? Que es en lo que se enfoca mucho el artículo de investigación, y en este caso de las conclusiones, siempre se debe dar como respuesta o se debe apuntar a ese objetivo que usted estableció en la investigación. Los artículos de investigación no necesariamente deben tener la pregunta contenida, ¿cierto? Pero el objetivo sí. Y usted cuando discute sus resultados y cuando concluye debe dar cuenta efectivamente que se alcanzó o no se alcanzó ese objetivo y de lo que pasó con eso. ¿Cierto? Porque recordemos, el objetivo general surge de aquella pregunta de investigación y tienen una conexión estrecha. Entonces usted en eso debe ser cuidadoso cuando redacte su capítulo de resultados o su discusión y sus conclusiones en que usted realmente dé respuesta o apunte de una u otra forma a esos objetivos. ¿Listo? Básicamente la construcción de la estructura del artículo debe ser de esa manera. Son los aspectos que son importantes. En ese artículo, ¿usted qué va a incluir? Su objetivo de la investigación, en todo el acápite de la introducción, ¿cierto? Va a ser muy cuidadoso con las consideraciones metodológicas en su escritura, que ya voy a hablar de redacción propiamente, en su escritura, ¿cierto? En todo lo que usted va a redactar y va a ser muy cuidadoso con los elementos que usted va a desarrollar, ¿cierto? Va a desarrollar un buen procedimiento y va a hablar, obviamente, caracterizar sus sujetos y su población o su corpus, porque recordemos que no solo se investiga con sujetos, sino también con corpus. En el caso de este artículo, yo trabajé un cómic, entonces ese es un corpus de datos que ya está levantado, ¿cierto? Debe ser cuidadoso cuando caracterice este tipo de aspectos y desarrollar un buen procedimiento. Básicamente, cuando usted envía un artículo para que se lo revisen, van a mirar que eso es lo correcto, que tiene fuerza. Lo último que viene es la corrección de estilo, ¿sí? Que es cuando ya usted recibe el artículo y deciden, pues, qué partes del artículo usted debe como revisar, si es que hay que revisar algo, y corregirlo para presentarlo de manera propia, como ya lo vamos a ver aquí. ¿Qué sucede con la ponencia? La ponencia básicamente es síntesis de síntesis. ¿A qué me refiero? Tenemos proyectos de investigación o desarrollos de esos proyectos o propuestas a base de las tesis, a base ya de cuestiones aprobadas por jurados evaluadores, ¿cierto? Vienen los artículos, vienen de ellos las ponencias, que son textos mucho más sintéticos. Yo tengo ponencias de 2 páginas, tengo ponencias de página y media, porque las ponencias casi que se trabajan como una forma de resumen ejecutivo. Entonces tienen una capacidad de síntesis mucho más precisa. ¿Listo? Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a volver a aquello de la presentación. ¿Listo? De tal manera que esto de los tipos de textos académicos yo lo resumí con una pirámide invertida, en donde en esa pirámide invertida yo que tengo el proyecto de investigación, propuestas de investigación, artículo de investigación y ponencia. ¿Listo? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos ahí. Bien. Bueno, pues con el fin de cómo considerar si estos aspectos fueron de claridad, pues lo que nosotros vamos a hacer en este momento es responder un par de preguntas dentro de la aplicación que tenemos ahí. Igual ahí yo pues miro la participación que están teniendo y demás, y es como simplemente para verificar que los aspectos que acabo de mencionar, pues evidentemente están comprendidos. ¿Listo? Entonces simplemente ustedes van a responder las preguntas dentro de la aplicación. Estoy esperando a que se conecten todos ahí porque hay gente que está por fuera de la presentación, entonces para que vuelvan a la presentación, por favor.
Bueno, vamos a ir empezando mientras los otros se siguen conectando. ¿Listo? Bueno, listo, muy bien. Creo que Sara fue la ganadora. Muy bien, pertinente para todo. Listo, recuerden en la última parte cuando hablamos, por ejemplo, acerca de que en la parte de las conclusiones solamente se debe tocar lo del objetivo de investigación, no es solamente, ¿no? Recuerden que en ese aspecto, listo, lo que se va a hacer es sí, empezar a tocar todo lo concerniente a ese objetivo o a esa pregunta que se apuntó, ¿cierto? Pero desarrollar todos los elementos. En general, cuando nosotros escribimos esos artículos de investigación, estos textos académicos, todo debe ser una cadena. ¿Todo debe ser una cadena en qué medida? ¿Cierto? Debe ser una cadena en que si yo tengo un objetivo, ¿cierto? Metodológicamente debo saber cómo abordar ese objetivo. Cuando analizo, ¿cierto? Alguna teoría, algún instrumento me permite abordar lo concerniente a ese objetivo, tengo un resultado que se relaciona con ese objetivo y tengo una conclusión que se relaciona con ese objetivo. También recordemos que en la consecución de objetivos investigativos, en su escritura y en general, a veces los objetivos no se alcanzan, ¿sí? Y está bien, es correcto mencionar en las conclusiones que yo no alcancé cierto objetivo, porque a veces nosotros pensamos que el no alcanzar un objetivo en una investigación, como el no desarrollar una hipótesis o no comprobar, perdón, una hipótesis, no desarrollarla, sino no comprobarla, es como si nosotros no hubiésemos hecho la investigación. No, ahí es en donde nosotros entramos a mencionar de manera implícita las limitaciones que nuestra investigación tuvo. Y el no alcanzar un objetivo es completamente válido. ¿Por qué? Porque el no alcanzar un objetivo de investigación nos da cabida, si lo mencionamos, para la investigación futura, ¿cierto? No alcanzo un objetivo,
planeo desarrollar ese objetivo luego. No alcanzo un objetivo, planeo a través de ese objetivo que no desarrollé, plantear una investigación futura. De eso que va de manera implícita, es muy importante resaltarlo. Usted no alcanzó el objetivo de investigación que se estaba esperando, de alguna medida no lo desarrolló por completo, está bien, enúncielo, porque eso es una forma en donde podemos abrir más paso a la investigación. ¿Listo? En la presentación nosotros tenemos lo que se denomina la redacción académica. Vamos a empezar a hablar un poquito de todo lo que se relaciona con la redacción académica, en donde nosotros vamos a entender la redacción académica como una forma de discurso que presenta una relación secuencial entre algo que se llama el enunciador y el enunciatario, ¿cierto? Esto tiene un contrato de lectura, básicamente, ¿sí? Un contrato de lectura porque yo enuncio algo como autor, ¿cierto? Y espero que alguien me lea, un enunciatario, ¿cierto? Esas son las formas en donde se trabaja esto de la redacción académica. Siempre hay que entender que yo leo para que otra persona me escriba. ¿Y qué es lo que yo espero? Que es capaz de reconstruir por medio de la lectura en mi texto académico lo que yo investigué, ¿cierto? Si yo no soy lo suficientemente claro en lo que estoy planteando, la persona no lo va a poder reconstruir. O por supuesto, y valga la aclaración, es importante que nosotros sepamos que en estas formas del reconstruir también requiere una experticia en el área, dependiendo de su área investigativa. ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguna pregunta? Camilo, se te abrió el micrófono. Listo, gracias, profe. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas que nosotros vamos trabajando, si usted evidentemente propende por el reconocimiento, pueda reconstruir todo lo que usted investigó, pues también requiere que la persona de una u otra forma se relacione con esa área investigativa, ¿no? Pero la idea de esos discursos de redacción académica es que sean lo suficientemente transparentes para que quien no realizó la investigación, una persona ajena a ese discurso de enunciador y enunciatario, ¿sí o no? Que no trabajó en esa investigación, pues pueda reconstruir los hechos de manera concreta. Para eso nosotros, ¿qué tenemos? En las composiciones del trabajo científico, como ustedes lo ven en la imagen que yo mostré allí, ¿cierto? Que está en la aplicación que estamos trabajando. Hablamos de una organización conceptual y lógica, ¿cierto? De una organización expositiva y secuencial en términos de redacción y de una organización formal e institucional, que fue básicamente lo que yo les relacioné ahorita. La investigación, qué partes de la investigación existen, qué estructura lógica tienen esas investigación y dependiendo de esa estructura, yo cómo redacto esa investigación, ¿cierto? Con las partes que ustedes mencionaron. ¿Qué iría en un prólogo? ¿Qué iría en una introducción? ¿Qué iría en el cuerpo de ese trabajo? ¿Qué iría en una conclusión? ¿Qué iría en un anexo? ¿Qué iría en una bibliografía? ¿Cierto? Y para eso abordamos tres procesos fundamentales, que son la secuencialización, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo acá. La regulación a mí me habla de qué? De la idea que yo quiero proyectar en cada capítulo de mi texto, ¿cierto? Y de la institucionalización, que habla de la organización formal e institucional y reglas formales de donde yo quiera sujetar mi texto. ¿Listo? Para eso nosotros vamos a desarrollar como ciertas estrategias, ¿cierto? Que nosotros podemos implementar en nuestra forma de escritura. Y una más importante se llama la despersonalización. Cuando nosotros tendemos a abordar en nuestros primeros estadios investigativos como investigadores, este tipo de escritura nosotros a veces utilizamos mucho las inclusiones de la primera persona, lo cual en este tipo de textos deben tratar de alejarse lo más posible. Por eso se llama una despersonalización, porque debo tratar más, de la manera más precisa, de desligarme del texto y a la vez estar ligado a él. ¿Qué quiere decir? Que yo debo evitar mucho el uso muy frecuente de las primeras personas, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a ver a través acá de los ejemplos que tengo citados y una actividad muy corta que viene, cómo nos vamos alejando de ese proceso de personalización y nos despersonalizamos de ese texto, ¿cierto? En esa medida, para que el discurso académico sea mucho más fluido, ¿cierto? Para que el discurso académico no recaiga en su escritura desde la subjetividad, sino desde la objetividad, acotando que nosotros como investigadores somos objetivos porque observamos una realidad determinada, pero pues somos subjetivos en muchas medidas al estar investigando cierto tipo de áreas, ¿cierto? La subjetividad en la investigación es un tema, pues por tratar
en otro encuentro será, pero en las formas de escritura debemos evitar ser tan subjetivos porque eso le quita estilo al texto y también hace que la validez de la investigación y la verosimilitud, que es lo que tiene carácter de verdad, sea pertinente. Entonces, en la primera parte dice primera persona coincidente. En este centré en el análisis, en este trabajo desarrollé tal cosa, ¿cierto? Es primera persona coincidente porque se usa el yo directo en la escritura, ¿sí? Entonces, ahí miremos que van las formas de subjetividad y vamos trazando hasta la objetividad, ¿sí? Nosotros de modestia, como hemos dicho más arriba, el aporte de, dice el ejemplo. ¿Por qué nosotros de modestia? Pues porque yo sé que los enunciadores o quienes fueron los autores de ese trabajo o el autor de ese trabajo es preciso, solo fue él, pero lo hace con nosotros de modestia por ser inclusivo, ¿cierto? Por no mencionarse solo a él. Y vamos a hablar después en la parte C que dice nosotros inclusivo. Más adelante veremos que cuando nosotros hablamos de un nosotros inclusivo es porque ya estamos tratando como de alejarnos mucho más de la subjetividad e incluir, por ejemplo, al lector, ¿cierto? Nosotros veremos que nosotros abordaremos en los siguientes acápites que en general ustedes ven mucho este discurso en libros muy académicos e investigativos sobre un área específica, un tema específico, ¿sí? Pero cuando nosotros ya nos vamos alejando de esas formas de subjetividad y despersonalizamos el discurso es cuando caemos efectivamente en la propiedad de la escritura de textos académicos como los que estamos tratando hoy, ¿sí? Nosotros genérico, en la vida cotidiana no usamos el mismo registro lingüístico, ¿cierto? Ese nosotros genérico que es el que incluye a todo el mundo. Por eso es genérico, ¿cierto? De ahí que se comprenda algo que se dice mucho y es que la lengua es genérica. Genérica porque ya incluye al género humano, ¿cierto? Dentro de lo que se menciona. En este caso es ese uso. La voz pasiva. Se abordó la transición entre las teorías de tal y cual. ¿Qué sucede con la voz pasiva? Es una forma muy buena de despersonalizar, pero no debemos recaer en un uso excesivo de la voz pasiva. En inglés, por ejemplo, en la redacción de textos en inglés, el uso de la voz pasiva como norma de estilo es súper importante. En español la podemos usar, pero no recaer en un uso muy frecuente de la misma. ¿Qué sucede con la voz pasiva? Recordemos que la voz pasiva es una forma en la que nosotros despersonalizamos el discurso porque no vemos quiénes son los que realizan las acciones, los agentes de esas acciones, ¿cierto? Es muy distinto decir, yo abordé tal cosa o los autores abordaron tal tema a decir se abordó, ¿cierto? Porque cuando yo tomo la forma se abordó, cojo a los autores y los escondo, aún sabiendo que ellos fueron quienes los hicieron, ¿cierto? Entonces eso es importante. Y tenemos uno que es muy importante, que es la nominalización. Eso de la nominalización es que nosotros tenemos como un verbo y lo transformamos en un sustantivo. En lugar de decir se abordó el problema, podemos mejorar nuestro discurso y decir el abordaje del problema, ¿cierto? Es como, por ejemplo, si nosotros decimos aterrizar como verbo y luego decimos aterrizaje, se convierte en un sustantivo y eso hace que se despersonalice mucho más el discurso y que como que nos alejemos de caer tanto en la subjetividad escritural, porque los artículos, las ponencias y todas estas cuestiones investigativas requieren más los usos impersonales, ¿cierto? Despersonalizar hacia allá. No requiere tanto el uso objetivo en estos tres tipos de en estos tres tipos de texto. ¿Listo? Y hay algo que también nosotros podemos ver que es una figura más literaria, ¿cierto? Pero que se usa mucho, y es como, por ejemplo, cuando nosotros sostenemos la expresión. En este artículo se mostrará, las páginas abordarán, ¿cierto? Los capítulos tratarán. Nosotros estamos reemplazando la figura del autor, ¿cierto? Por las páginas, por los capítulos, por las teorías o palabras que representen al autor, que tengan una conexión. Eso se llama una figura de la metonimia. Cuando yo tomo una palabra, ¿cierto? Que tiene un sentido similar al que quiero expresar y reemplazo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reemplazar el texto por el autor, ¿cierto? Las páginas, el artículo, las teorías estudiarán, mostrarán, versarán, cuando yo sé que implícitamente no estudian los libros, ni estudian las teorías, ni estudian las palabras, sino lo hace el autor, pero hacemos ese proceso para que nos alejemos de todo lo que tenga la forma subjetiva. De allí en el siguiente cuadro, en donde las normas de estilo y composición se ven ahí, tratamos de que la objetividad siempre esté puesta ahí, con la voz pasiva, con la metonimia,
con las construcciones impersonales y las nominalizaciones, y no nos vamos hacia allá en el cuadro que ustedes están observando ahí, al plano de la subjetividad, porque nosotros perdemos primero la propiedad sobre el trabajo, la propiedad, no hablando de la intelectualidad, sino la propiedad en la escritura del trabajo, ¿cierto? Porque es una norma de estilo, ¿sí? Y se va a recaer en esa subjetividad escritural, lo que no nos va a permitir que haya una objetividad escritural e investigativa. ¿Listo? Bueno, entonces ahí en esa parte, como para repasar esta sección, ¿listo? Tienen un juego de pareamiento, ¿cierto? Vamos a mirar, de acuerdo con los enunciados, a qué tipo de estrategia de despersonalización pertenecería a ese enunciado. Con eso vamos sabiendo cómo ser más objetivos, no recaer tanto escrituralmente en la subjetividad. ¿Listo? Entonces vamos a tomar un tiempo muy corto de unos 3 minutos para desarrollar esa parte y ya entrar pues en la última parte de discusión. ¿Listo? Entonces, por favor, en la aplicación lo tienen, comiencen a desarrollar. Bueno, muy bien. Entonces, pues ahí ustedes en la aplicación lo que pudieron ver, pues por medio de esa actividad, son ejemplos muy precisos de esas formas de despersonalización, cómo tratarlas y cómo no recaer en ello, ¿no? Porque es importante, pues, evitar poner nuestra primera persona en ese discurso, ¿cierto? Si bien el discurso debe dar cuenta de que evidentemente nosotros somos los autores del texto y que sabemos de lo que estamos hablando y lo que estamos tratando, debemos evitar de caer mucho en la subjetividad escritural al utilizar esos pronombres de la primera persona del singular, el yo, y de incluirlo con el nosotros, primeras personas del plural. ¿Listo? Bien. Vamos a continuar para entrar en el último segmento que habla acerca de la cohesión textual. ¿Sí? En la cohesión textual nosotros, ¿qué tenemos? En primera medida algo que se llama la referencia. ¿Sí? Entonces veamos el enunciado que está escrito allí. Análisis del discurso multimodal de Kress-Gunther es uno de los libros más relevantes en los estudios del lenguaje. Estos no serían iguales sin su aporte. ¿Qué vemos ahí? Que la referencia, aunque nosotros pensemos que es un proceso obvio el revisar nuestra escritura, el revisar que no existan repeticiones, que no existan redundancias, es un proceso obvio y que se da de buena manera sobre la marcha, pues nosotros debemos ser cuidadosos. A veces ciertos aspectos no se tienen en cuenta y se cae mucho en la repetición de palabras y en la redundancia.
Por ejemplo, si nosotros vemos donde dicen los estudios del lenguaje, punto, estos no serían iguales sin su aporte, este pronombre estos me revela, ¿cierto? O me retrata que ya hablé de los estudios del lenguaje y que evito repetirlos. Básicamente eso hace la referencia, ¿cierto? Y para hacer referencia nosotros debemos saber pues, los pronombres, cuáles son los personales, los posesivos y los pronombres demostrativos y algunas formas del adverbio, ¿cierto? Como aquí, ahora, algunas locuciones adverbiales, ¿cierto? Que nos permiten llegar a dar un tratamiento como mucho más estructurado a lo que nosotros decimos, evitar la redundancia, evitar la repetición de palabras y la reiteración, porque nosotros buscamos diferentes pronombres que nos soporten la información que ya se dijo. Puede que sea un aspecto muy básico tal vez en nuestras formas de escritura, pero a veces no lo ejercitamos de buena manera, además pues cuando estamos arrancando con la escritura de textos académicos. ¿Listo? En la siguiente parte de la cohesión textual, evidentemente recordando que la cohesión textual es lo que guarda la relación con un sentido claro, que es coherente, ¿cierto? Entre las ideas que yo tengo en un párrafo, hablamos de los conectores. Básicamente nosotros cuando hablamos de conectores, nosotros reconocemos esos conectores como los muy tradicionales, ¿cierto? Sin embargo, por otro lado, por el contrario, a pesar de, pero, ¿cierto? Conocemos esos conectores, pero nosotros debemos saber que los conectores, para que nosotros demos una estructura global del texto y bien dada, tienen tres tipos. Son conectores, perdón, oracionales, operacionales y extraoracionales, que eso tiene que ver con los niveles en que yo escribo y con mi organización mental, porque la escritura es un proceso en donde yo evidencio mi organización mental, ¿cierto? Entonces, los conectores extraoracionales son los que me van dando la transición entre las globalidades del texto, ¿cierto? Y los que me van dando la entrada a ciertos acápites del texto, como yo los trabajo. Por ejemplo, el objetivo de este trabajo es, eso es una frase, pero eso es un conector extraoracional. ¿Por qué es extraoracional? Porque va más allá de los límites de lo que yo conozco como una oración y en lugar de conectarme solo oraciones, me conecta ideas grandes entre párrafos del texto, ¿cierto? Ese es un conector que se llama de nivel superior. Un conector de nivel medio es un conector operacional, ¿sí? Dice, se puede considerar que, se podría sostener que. Eso que me revela las ideas generales que yo expreso en párrafos, ¿listo? Y el conector oracional, por otro lado, sin embargo, que es el conector de nivel inferior, me revela la relación entre oraciones que están escritas en un párrafo, ¿cierto? Entonces, miren que esos conectores tienen un orden, ¿cierto? En donde nosotros hablamos, por ejemplo, desde el orden global, el orden macroestructural y el orden microestructural. Se compone de lo más pequeño y me aborda lo más grande. Esos son los tipos de conectores que nosotros tratamos. Y finalmente, para cerrar este acápite y pasar con un último ejercicio en donde ejercitemos todo lo visto en redacción, vamos a hablar de la voz. Como yo les mencionaba, en la voz es importante comprender el concepto de polifonía. Polifonía es esa inclusión de diversas voces en mi texto académico. Y de ahí viene lo que nosotros conocemos como cita, ¿cierto? Entonces, de esas citas ya nosotros sabemos que hay un discurso directo y un discurso indirecto que se siguen por una norma específica. En el caso más pertinente o más propio, pues las normas APA, por ejemplo, cómo citar en normas APA, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la voz? A veces nosotros incluimos un montón de citas y nunca primero, no las incluimos bien y no las discutimos. Entonces, no se escucha una polifonía, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que cuando usted escribe un texto, usted tiene que pensar que está conversando con los autores del texto, ¿sí? Si usted no conversa con los autores del texto, no hay un desarrollo de sus ideas, no hay una pertinencia de los teóricos que usted incluya. Miremos el párrafo. Kahn 2005 establece que el lenguaje visual apela directamente a la capacidad semiótica humana natural para crear imágenes, considerada un lenguaje solo cuando surgen características sistémicas de secuencias, es decir, una gramática. Está encerrado entre comillas porque es un discurso directo, lo que ustedes llaman una cita literal, ¿sí? Luego dice, retomando la definición propuesta por MacLeod, se reconoce que el cómic presenta esta forma de gramática gracias a las secuencias deliberadas que ofrece, ¿cierto? Un parafraseo, cita indirecta o discursos indirectos. ¿Y qué se dice ahí? A partir de ello, es como desde esta gramática se puede expresar la realidad por medio de las relaciones entre texto e imagen. Mi voz, ¿qué se hizo? Un discurso de 3 personas, un discurso polifónico. En ese sentido es que ustedes deben llegar a abordar y tratar de este tipo de voces dentro del texto para que no se convierta, popularmente se trata mucho este término, que su investigación, su artículo, su ponencia no se convierta en una casa de citas, que usted cita un montón de personas y usted no discute lo que esas personas dicen, lo que le aportan a su investigación
y además, sumado a ello, que es un vacío en lo que se está escribiendo, usted no sabe relatar esos discursos directos o indirectos desde una norma, como las normas APA, por ejemplo, las Chicago y Context, bueno, la norma que usted decida manejar. ¿Listo? Entonces, ya para terminar esta parte, vamos a recordar, ¿cierto? En la aplicación, y lo vamos a hacer de manera muy breve, el texto que nosotros vimos al inicio, ¿cierto? Entonces, ustedes van a tomar ese pequeño párrafo que tiene alrededor de unas 5 líneas y van a mirar cuáles son los elementos que portan un discurso académico, ¿sí? Y van a tratar de producir un párrafo pequeño de manera académica. Y listo, con eso vamos a dar cuenta de las formas de redacción, de la estructura de ese párrafo en términos académicos, ¿sí? Y de todo lo que hablé acerca de la voz. Y vamos luego a compartirlo y con eso cerraríamos esta parte. Entonces tienen para eso unos 5 minutos y con eso terminamos. Bueno, profe, creo que ya se están como retirando los estudiantes. Es la última pregunta del taller, ¿cierto? Sí, sí, igual esa parte es como para que practiquen, hay Ujú. ciertos elementos, pero yo lo puedo dejar abierto y pues que lo practiquen independientemente cuando sientan la necesidad de hacerlo. Pero muchas gracias, profe. Muy interesante el Ujú. taller, muy dinámico, muy interactivo. Qué muy buena forma de darnos esta sesión. Gracias, Bueno, gracias por la intervención gracias a ustedes. y gracias a todos también por participar. No sé si Ujú. tengan algún comentario para Si el hay preguntas, profesor, comentarios, quien pueda. ¿no? Bueno, Hasta está muy luego. bien.
Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias por participar. Profe, muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Con gusto. Igualmente. Hasta luego. Encantada de conocerle y muchas gracias a todos por participar y Igualmente. un feliz día. Gracias. Hasta luego.